de la semana pasada, fueron claras, entendieron lo que teníamos que hacer, cómo le fue con el video. A Luis, ¿cómo le fue? Eh, Profe, pues pensaba hacerla justamente hoy, pues el fin de semana estuve poniéndome al día con unas actividades que tenía atrasadas. Ok, ok. Listo. Andrés, ¿cómo le fue? Andrés Fabián. Igualmente, instructora, yo estaba sin mis ojos y mis Ajá. ojos me llegaron ayer en la tarde y Ah, me empecé a perfecto. adelantar porque no puedo ver, la pantalla no la podía ver más de 15 minutos y estoy atrasado en evidencias a lo loquito. Oh, Entonces, pero ok. ya puedo ver clarito. La ventaja es Ah, que ya puedo ver clarito, pero le estaba uy, preguntando ahorita que en dónde era es que bienvenido al la mundo. evidencia. Ya. Perfecto. ¿Me recuerdan para cuándo tenemos fecha límite de entregar esta evidencia? El 13 de junio. Mire, espérese, yo lo anoto aquí para que no, porque lo había anotado en mi otra agenda, entonces de una vez les coloco ya. Azo, guía, guía 1. Listo. Ok, muchachos. Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver el segundo resultado, pero el segundo resultado es un poco largo y es un poco tedioso, por decirlo de alguna forma. Entonces decidí que lo íbamos a dividir en dos. Listo. Entonces hoy vamos a ver solamente la primera parte y Andrés hoy me estaba preguntando dentro de que no veía dónde decía ciudadanía laboral. Entonces, pues ya que se dio como el tema y demás, ¿usted qué creen que es la ciudadanía laboral? ¿Por qué creen que les coloqué ese nombre ahí? Luis Carlos, ¿qué cree usted que es ciudadanía laboral? Creo yo, profe, que son pues como todos los ciudadanos que de alguna manera trabajan Ok, listo, y pues sí que están como tal censados pues en que laboran y que me imagino ahí se tiene en cuenta también que aportan a impuestos y esas cosas. listo. Bueno, sí, sí tienen que ir por allá. Ustedes recuerdan que hace un par de años, espero que no muchos, les llegó eh, como una cédula, ¿cierto? Y entonces donde les acreditaba que ustedes eran mayores de edad, ¿sí? Pues resulta y acontece que la ciudadanía laboral es cuando a usted directamente el Estado le entrega uno de sus tantos deberes fundamentales. El derecho al trabajo es un derecho fundamental, ¿sí? Que usted lo tiene ganado desde que nace, pero a usted se lo entregan en dos opciones. Una, digamos, que cuando usted tiene entre 14 y 18 años, usted puede trabajar, pero teniendo un permiso de sus papás, ¿cierto? Y entonces no puede trabajar las 8 horas que generalmente trabajaría un mortal cualquiera, sino debería trabajar 4 horas. Aparte de esto, pues usted tiene que firmar ese permiso y aparte de eso, entonces usted no puede trabajar, digamos, en la noche, usted tiene que trabajar en el día, que sea contrajornada a su qué, a su horario de estudio, porque se presume que una persona con esa debería estar estudiando. Entonces, ahí, entre los 14 y los 18 años, le entregan a usted la ciudadanía, pero a media, porque está supervisada por sus papás. Ya a los 18 años les dicen, bienvenido al mundo, así como cuando le entregaron a usted la cédula y lo primero que uno quería hacer, o por lo menos en mi caso fue cuando me entregaron la cédula, yo me fui para un barcito que quedaba cerquita de la universidad y llegué toda juiciosa, entré al bar, pedí algo de tomar y me dijeron, qué pena señorita, es que
menores de edad no podemos dejar entrar. Yo saqué mi cédula y le dije, es que yo ya soy mayor de edad. Entonces, cuando usted ya se tiene grande, ya puede ir a esos sitios y sintiéndose grande, así mismo el Estado le dice, usted ya puede producir, usted ya puede hacer un trabajo, puede empezar a laborar y no hay ningún problema porque de eso que usted trabaja se supone que usted debe vivir por el resto de su vida. A esto nos vamos a dedicar el día de hoy. Vamos a hablar de ciudadanía laboral, de los derechos que tenemos nosotros laboralmente. Me imagino que los tres hombres que están aquí trabajan y en el transcurso de alguna vez han visto lo que es un contrato laboral y entonces vamos a revisar un poco qué son los contratos laborales, qué implicación tiene, por qué el derecho al trabajo es un derecho fundamental. Luis Eduardo, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, instructora. Muy bien. Ok, bueno, ¿ustedes por qué creen que el derecho al trabajo es un derecho fundamental? Alguien que no sea obligado que me diga por qué cree que el derecho al trabajo es un derecho fundamental. Cuénteme, Andrés. Porque es un derecho fundamental, porque tiene que ver con el desarrollo del individuo. O sea, pienso yo que uno como Ok. persona, uno hace lo que le gusta. Entonces, bueno, si es que escogió un trabajo de lo que le gusta, lo que hablamos la vez pasada, Ujú. y tenemos derecho, pues todos como a participar en esa ciudadanía como laboral, en esa ciudadanía activa. Bueno, aparte de eso, el derecho al trabajo es un derecho fundamental, porque es que también hablábamos que uno no vive de amor al arte, ¿cierto? Entonces, pues por mucho que a mí me guste ser instructora, venir acá, estar rodeada de 4 hombres espectaculares, ¿sí? Eso no quiere decir que yo de esa sensación tan hermosa vaya a vivir, ¿sí? Eh, por esto que tanto me gusta, yo debo cobrar. Es parte de, y me gusta. Y entonces debo cobrar y a mí me pagan por esto que estoy haciendo. El trabajo connota que si usted hace algo, obviamente hay obras sociales, ¿sí? Esas que uno hace y no hay ningún problema. Yo le dicto la clase y no se la voy a cobrar porque es para el bienestar de los niños. Esas obras sociales, pero yo no puedo estar todo el tiempo haciendo obras sociales porque mi pregunta es de qué vivo. ¿Mm? ¿Cómo pago la luz? ¿Cómo pago el agua? ¿Cómo pago los servicios? ¿Cómo pago el arriendo? No puedo coger, como decíamos la clase pasada, llegar y decir, no, pues de lo que me pagan, tras de que es poquito, o simplemente yo diciéndole a todos, no, no hay ningún problema, mi servicio es con amor, y, pero con amor uno no va a vivir, o sea, uno sí tiene que cobrar, y uno tiene que saber cobrar. Entonces, a partir de eso, es que aparecen los derechos individuales, que son los que vamos a tratar hoy, específicamente el derecho al trabajo, el fundamento de la ciudadanía laboral y los contratos laborales. Bueno, pues antes de eso, espero que Andrés ya no esté tan perdido y podamos mirar la guía y me dicen si en este momento la están viendo. ¿Estamos viendo la guía? Recuerden que yo no los estoy viendo a ustedes, entonces por favor me contestan. Sí, estamos viendo la guía. Ok, listo. Entonces, esto es el taller, esta fue la evidencia pasada. Y ahora vamos a mirar, vamos a ver este tema que es actividad de aprendizaje, reconocer los derechos humanos laborales con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo. Entonces aquí nos dicen que esta actividad está fundamentada en los derechos humanos laborales, concretamente en que toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones laborales justas,
Sin embargo, estos derechos no siempre se garantizan. Los derechos humanos vinculados al trabajo y los trabajadores son denominados derechos humanos laborales, y entre ellos se encuentran comprendidos los derechos fundamentales en el trabajo, consagrados por la Organización Internacional del Trabajo. Con este proceso de aprendizaje se espera que ustedes desarrollen una actitud de defensa y de hacer respetar los derechos de los trabajadores. Esto como expresión de una conciencia colectiva que conlleve al ejercicio pleno de la ciudadanía laboral. En el proceso referido al mundo laboral es importante la apropiación y el ejercicio de los derechos y deberes que tenemos como ciudadanos. Por tal razón, serán orientados por esta instructora mediante el desarrollo de diferentes actividades pedagógicas. Para el desarrollo de esta actividad es importante la lectura y el análisis del componente formativo de derechos fundamentales para el trabajo, que los encontramos en Sajuna, y también el material de apoyo que les envío a el grupo de WhatsApp para que lo tengamos en cuenta. Andrés, usted que es tan juicioso y tan participativo, ¿me puede ayudar leyéndome este cuadro? Mire que ya tiene ojitos nuevos. Ahora sí. Ahora sí. Derechos fundamentales en el mundo del trabajo. Trabajo decente. Un requisito indispensable para que exista trabajo decente es el respeto a lo que se conoce como los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Estos son los siguientes: la libertad de asociación, la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva. La abolición del trabajo forzoso, la erradicación del trabajo infantil, la eliminación de toda forma de discriminación en materia de empleo y ocupación. ¿De dónde fue tomado eso, don Andrés? Tomado de principios relativos a los derechos fundamentales. OIT, junio del 2010. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, a partir de eso, vamos a empezar a revisar que nuestra primera evidencia habla que tenemos que hacer un informe sobre qué es el trabajo decente, qué es la ciudadanía laboral, los derechos individuales y los derechos colectivos en el trabajo. Andrés empieza con algo fundamental en el trabajo decente. Son esos principios que debemos tener en cuenta, que a partir de esto nosotros supuestamente deberíamos tener una libertad de asociación, libertad sindical, poder trabajar en grupo sin que nadie nos diga por qué se metió a este sindicato, por qué está en esta asociación, nada. O sea, podemos hacer. La otra cosa es que hablaba Andrés acerca de algo que se llama la abolición del trabajo forzoso. El trabajo forzoso, aparte de hablar de cantidad de lo que yo pueda cargar, ¿sí? También es la cantidad de horas que a mí me están haciendo trabajar. ¿Mm? Eso también es trabajo forzoso. El cuento de la erradicación del trabajo infantil, y con todo el respeto que se merecen los hombres que están aquí, yo sí creo que un niño está destinado a qué, jugar, a que joda, a que dé vueltas en su casa, llevarlo al colegio, o sea, que haga su función y papel de niño. Un niño no tiene por qué estar asumiendo la responsabilidad de una mamá o de un papá. ¿Mm? El niño en su etapa en la que está es para que canse, para que joda, para que juegue. Esa es la misión de un niño. Un niño no tiene que estar asumiendo mi responsabilidad. ¿Mm? Es parte de... Y uno dice, sí, es normal, ¿cómo se le ocurre que un chino va? ¿Y cuántas veces usted en la calle no encuentra a un niño vendiendo dulces? Sí, pero es que le está ayudando a la mamá. No, pero es que no tiene cómo dejar exactamente dónde está la responsabilidad del papá y de la mamá, porque un niño no se hizo solo. O ustedes han visto el primer niño que se haga por obra y gracia del Espíritu Santo, aparte de supuestamente Jesucristo. Aparte de eso, ustedes han podido hacer o ver cómo un chino llega por obra y gracia al Espíritu Santo. Luis Eduardo, ¿usted ha visto el primer niño concebido por obra y gracia del Espíritu Santo?
No, no, señora. ¿Todavía no? Entonces es una de las cosas que Cuénteme, Andrés, ¿usted sí lo ha visto? No lo he visto, pero sí tenemos un tema que habíamos hecho un trabajo sobre familia en la sociedad como eje de la sociedad, fundamental como eje de la sociedad. Sí. Y en el tema es que a los padres no los hacen responder, o sea, la sociedad o las leyes que existen no protegen al menor como debería proteger. Entonces, muchas veces se ven, como miramos en las noticias hace poco, una mamá que se iba a trabajar y dejaba a una niña de 6 años cuidando a un bebé, y la que se le murió el bebé, la que se le cayó el bebé. O sea, para mí, eso yo pensé que era una noticia falsa, pero cuando miramos en el noticiero, yo, Dios mío, ¿cómo puede ser esto? Pero son cosas de que otra niña estaba trabajando, haciendo el trabajo de niñera, cuidando o sea, una niña de 6 añitos cuidando a un bebé. Y esto da mucho de qué decir sobre la familia en la sociedad, cómo ha sido el impacto negativo entre las personas menos se casan y las nuevas leyes que están saliendo que protegen más, ¿cómo es que se llama esto? Como las relaciones abiertas. Entonces ahora la señora puede tener dos señores y va a empezar con esa ley de que las relaciones abiertas van a ser protegidas. Y viceversa, también los hombres van a poder tener más mujeres y esto va a haber una desintegración. Inclusive hay hombres que ya se aburren de su hogar y esto económicamente impactan negativamente a los hogares, especialmente a los niños, porque cae sobre los niños. O sea, los niños están desamparados económicamente, están bueno, están expuestos a violación, etcétera, que es otro tema, pero en la parte económica hay niños que se ven forzados a trabajar, ya sea por el abandono de sus dos padres, pueden tener físicamente a la madre ahí, pero la madre está trabajando y se ven obligados a trabajar. Y también en el caso pues, que hay padres muy irresponsables, como dice usted, hay padres que no responden, se desaparecen del mapa y el gobierno no los obliga, les ponen una cuota, digamos, de 90 o 100.000 pesos que con eso no se sustenta realmente mensualmente un niño. Entonces, por eso muchas veces no estoy justificando de que los niños deban trabajar, pero lo hacen por necesidad, por mucha y física necesidad. Y estamos hablando de la irresponsabilidad de los adultos. Sí, hay una necesidad, pero es una irresponsabilidad de adultos, no de ellos. Carlos, ¿tienes algo más que aportar? Que yo ya estoy que le aporto algo, Andrés. Carlos Andrés, ¿tienes algo más? Es que tienes la manita levantada. Sí, señora, lo que pasa es que hay una bulla por lo que metió Colombia al gol, entonces por eso Jesús pausé un bendito, momento. qué bueno. Que qué bien, qué bien. Eh, Bueno, profe, como comentaba Andrés, o sea, yo no estoy de acuerdo que de pronto un niño deba trabajar o algo, pero sí conozco mucho caso, inclusive creo que también soy uno de ellos, que de pronto nos tocó duro porque ya pues ya mi papá no respondía o algo. Y digamos, para que de pronto mis hermanos no tuvieran que aguantar hambre o algo, yo me iba con mi mamá, ya que yo era el mayor, pues tenía 14 años, Sí. Ah, no, y usted ya yo podía. Ya ya la yo ley, podía. sí, ya usted tenía un pedacito de ciudadanía laboral. Es correcto, pero, o sea, no tenía un contrato ni nada, pero, ajá, era mesero y servía y compraba o lo que el todero. Sí, claro, pero pues usted no estaba o sea, el problema aquí y dentro de, y aquí sí yo no voy a sacar la cara por las mujeres porque definitivamente creo que las principales culpables de que exista eso somos nosotros, de que existan papás irresponsables somos nosotros, Ah, eso sí, porque vale. porque es como cuando yo llego y le digo a Luis, Luis, estoy embarazada. Y Luis, ¿cómo así? ¿Cómo así? Y se rasca la cabeza Luis Carlos y dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Mm? Dice, pero Ivonne, es que ese chino no es mío. Y entonces, pues, obviamente sale ese otro yo que hay en mí. ¿Cómo así, Luis? Si usted sabe que yo siempre he estado es con usted, ¿por qué duda? Sabe que yo no quiero nada suyo. ¿Sí? Y me voy y yo no quiero saber de este tipo, yo no quiero que él reconozca a mi hijo, cómo viene a dudar que ese bebé es de los dos, no, y no quiero que me le dé absolutamente nada,
nada. Ahí, yo como mujer, primero estoy cometiendo el primer error más grande, y es alcahuetearle a una persona con la cual yo me acosté de que, es que usted dudó, entonces qué pena, yo puedo sola. No, mamita, es que cuando usted se acuesta con alguien, usted no se acuesta solita, ¿sí? El placer no es solamente suyo, esto es un conjunto, esto es un equipo. Desde que hacen al chin es un equipo. Y nosotros por orgullo, por decir, no, quítesele ese orgullo, porque es que tener un hijo no es tan fácil, ¿sí? Bueno, es sabroso, pero no es tan fácil mantenerlo. Y a partir de ahí, mire todo lo que conlleva. Y yo, por decir, no, es que Luis, ¿cómo vino a creer que yo me iba a acostar con otra persona? No, ese hijo es mío. Y entonces es la mamá que muchas veces termina llevando a cuestas, entonces es la que tiene que madrugar, dejar los niños solos, ver todo lo que estaba explicando Carlos Andrés y Andrés dentro de sus realidades, ¿sí? Eso nos pasa, pero algunas veces nosotras como mujeres somos las culpables de que muchos de ustedes, y ahí sí me disculparán, pero pues son solo hombres y estoy poniendo ejemplos, ¿no? Sean irresponsables y no vean que la necesidad de que un hijo es una responsabilidad y no solamente tiene la responsabilidad la mamá, es un trabajo en equipo. Dime, Carlos. Profe, y, o sea, no es que, digamos, yo sea interesado en nada, pero, digamos, en el caso hipotético, digamos, que yo fuera mujer, o sea, uno tiene que ser consciente, hombre, a veces hay mujeres que se meten con unos manes vagos, que no trabajan, que no hacen nada. Hombre, en vez de ponerse a pensar, me va a conseguirme a alguien que de pronto tenga un futuro, que tenga casa, o sea, que quiera seguir adelante o algo. Y sé que, ajá, si no quiere vivir más conmigo o algo, pero por lo menos tengo un sustento o, bueno, algo para mi hijo, o sea, un futuro para mi hijo o algo. Pero es que hay mujeres que se meten con una gente y después los dejan y ahí sí están preocupadas que los van a matar, que no sé qué, que las Pero van a matar. Carlos, yo ahí tengo algo para decir. Mire, algunas veces hay mujeres, ¿sí? Y aquí saco la cara por todas las mujeres. Uno, así como ustedes algunas veces ven una vieja y usted no ve a esa vieja y dice, vio a la instructora y dijo, ay, esta es la mamá para mis hijos, yo voy a salir con ella porque yo la quiero. No, mire, vea a esta mujer, ese témpano de mujer hermosa, y usted dijo, esa es, ¿sí? Usted también ve una vieja y dice, uy, qué chévere, y empiezan a bailar y moviendo la cadera y bien rico, y la vieja está buena, pero usted en ese momento, Carlos, usted no le va a decir, ay, hola Ivonne, cuéntame, ¿cuál es tu proyecto para la vida? No, mi amor, uno está rumbeando, uno está pasarla do rico y me van a decir que no, ¿no? Entrados en gastos, llegamos, hicimos lo que teníamos que hacer. Ya después es que empieza uno a decir, Dios mío, ay, este man no tiene ni en qué caerse muerto. Y va a decir Carlos, ay, no, mire, bueno, pues se comió rico, punto. ¿Mm? Lo que pasa es que nosotros cada vez estamos más guiados de la pasión, del deseo, que de la responsabilidad, ¿sí? Y yo sí creo que cada cosa tiene su consecuencia, o sea, cada cosa que usted dice, cada cosa que usted hace, o sea, usted sabía que se metió en esa discoteca, usted encontró a esta triple mamita que no trabajaba, que no hacía nada, que no tenía ni la culpa. Y ella vio a semejante churro como usted, Carlos. Ella no se puso a preguntarse si usted tenía cómo mantenerla, sino mientras tanto, uy, cómo bailaba sabroso. Oh, qué bonito. Mire cómo besa de rico. Cosas así. Eso y muchos de los niños que tenemos hoy en día fueron noches de una noche de copas y una noche loca. Hay otros que fueron juiciosos, que tomaron el cuento y en lo que quiero responder, como ya darle como un cierre a esto es los grandes, nosotros como grandes, ¿sí? Tenemos que ser responsables
de esa bailadita sabrosa que yo me pegué con Carlos, ¿sí? O, al fin y al cabo, a mí nadie me obligó a. Yo fui porque quise. Yo no hice la tarea como Carlos me la sugirió. Pero aquí quienes deberíamos asumir la responsabilidad de criar un hijo, de que ese hijo venga al mundo a joder, a jugar, a pasarla rico, es de nosotros. ¿Sí? Ellos deben hacer eso y nosotros debemos proveer. Cuéntame, Carlos. Profe, a mí me pasó algo curioso con respecto También a me pasó lo mismo, nos encontramos en un sitio así chévere. No. Yo por la calle no voy a decir, sino que mi esposa quedó embarazada y tuvo el niño y todo eso, pero el médico nos dijo, cuando una mujer es O negativo y el papá es positivo, tiene riesgo, bastante riesgo la mujer cuando es O negativo, porque la sangre de la mamá va a batallar con el bebé que es positivo. Y yo de caramba, o sea, entonces cuando uno va a buscar novia o mujer le va a tocar, "Ve, ¿usted es O negativo o positivo? ¿Usted qué es? ¿Qué sangre, tipo No, de sangre es?" literal. Mira, eso mismo me pasó a mí, Carlos. En mi caso no fue tan fuerte, yo soy epiléptica, ¿sí? Y como yo no planeé a mi hija fue una reconciliación con la pareja que tenía en ese tiempo, ¿sí? Pues uno no se pone a planear eso de la reconciliación y demás, y cuando me dijeron, estás embarazada, yo ya llevaba pues muchos años tomando mi medicamento y llevaba un mes de gestación tomando el medicamento como tal y le podía afectar a mi hija. Mi hija al quinto mes tocó hacerle una ecografía para saber si hacíamos un legrado, porque podía que por el medicamento no se desarrollaran muchas cosas o simplemente seguía. Pero hoy hasta para eso usted tiene que tener, bueno, ¿usted qué tiene? No, pero es que ella se ve bien, chévere, espectacular. Ese es el bombón que yo necesito de mujer. Y mire lo que pasa. Su señora es un bombón, pero mire lo que pasa. Entonces, hasta para eso hay que tener cuidado. Pero son cosas de... Y la otra que está peleando la OIT es la discriminación. Y aquí les voy a contar una historia muy chévere. Dice aquí, a mí negro el tinto y la Coca-Cola con todo el respeto de los hombres oscuros, pero a mí yo veo un hombre blanco, ¿sí? Y me parece divino, o sea, yo digo, qué cosa tan bonita. Yo veo un hombre oscuro y me parece lindo y tengo muy buenos compañeros y todo el cuento, pero que yo diga, uy, qué delicia, o como dicen mis amigas, Ivonne, usted no entrará al cielo porque no ha comido oscuro, no entraré al cielo, no sé qué es eso. Para gustos, los colores, los olores y los sabores. Pero muy triste que a uno, para poder tener un empleo, lo discriminen por su color, lo discriminen porque le gusta o tiene preferencias sexuales diferentes, ¿sí? Si es que yo al trabajo voy a trabajar, a laborar, ¿sí? No voy a decir, hola bebés, ¿cómo están? No, yo voy a prestar un servicio, a trabajar por algo, ¿sí? Y se supone que los que estamos allá tenemos el mismo conocimiento, sabemos y somos gente capaz. Pero ¿cómo es posible que a estas alturas del partido a nosotros nos estén discriminando o por ser mujeres o por tener el color de piel diferente o porque tenemos gustos diferentes? Hacia allá le está apostando la OIT dentro de esos principios. Cuéntame, Andrés. Con respecto a lo que usted dice del tema de la discriminación, yo creo que últimamente ha evolucionado en ese tema la humanidad. O sea, ¿en qué sentido? Por ejemplo, yo conocí una empresa donde solamente contrataban mujeres cabeza de familia solteras, que no tuvieran el holgazán en la casa prácticamente. Sí, Y esa empresa solamente contrata ese tipo de mujeres para promotoras, sí, para dentro de los almacenes. Entonces, eso lo conocen a nivel nacional. Pues yo le encargué a una persona un puesto y me dijo, bueno, la chica que
Entonces, es bonita. Yo sí, claro, es bonita. Entonces hay una parte de discriminación muy corta porque va a ser promotora, pero necesito que sea madre cabeza de familia. ¿Por qué? Le pregunté yo al personaje que los entrevistaba y me dijo, no, porque realmente son las personas que más van a trabajar porque tienen que llevar su hogar a buen término, ¿no? Laboralmente para sostener a su hijo o a sus hijos. Entonces, esa empresa solamente contrata y son mujeres que realmente usted les ve y trabajan, es de verdad, le dejan a uno como hombre, lo hacen quedar a uno en vergüenza. Literalmente se la está ganando. Sí, sí, sí. Eso sí es verdad. Entonces hay empresas y pues bueno, eso es una empresa muy reconocida aquí en Colombia y me gustó porque no discrimina a las mujeres que tienen hijos. Hay otros No, lados que es al revés. Dice, ¿usted tiene hijos? Usted sola, ay, no, entonces esta mujer se va a amarrar, se va a encartar con un chino, después me sale que se tiene que ir de la empresa, que el hijo ujú. está enfermo, o sea, muchas cosas los entrevistadores ven en el momento de que van a hacer, pero se ha encontrado que las mujeres que tienen responsabilidades como los hijos son las más juiciosas para trabajar. Sí, hacemos más caso. Omiso, pero lo hacemos. Listo. Entonces, ya teniendo en cuenta cuáles son esos patrones que está apoyando la OIT, entonces vamos a mirar, a terminar de revisar qué tenía que ver todo esto con lo que vamos a trabajar. Vengan a ver, aquí, listo. Entonces, listo. Aquí ustedes me tienen que decir que es un trabajo decente, cuáles son los principios del trabajo decente que los acabaste de leer, cómo definiría el trabajo digno, porque hablar de trabajo digno más allá de la noción de trabajo decente. Todas estas preguntas, mis amores, ¿sí? Todo lo que vamos a subrayar de verde es lo que tenemos que entregar para dentro de 8 días, para nuestra primera parte. Después de eso, vamos a hablar acerca de, Carlos, hazme un favor, ¿me puedes leer esta frase que estoy subrayando aquí? ¿La alcanzas a El- ver? sí, señora. El ciudadano es un ser político con una dimensión social y moral, lo cual indica que la construcción de la ciudadanía no es no es el aprendizaje mecánico de una norma jurídica, legales y políticas, sino la realización efectiva de una forma de vida y de convivencia entre los seres humanos en sociedad. Giraldo Zuluaga. Listo, muchísimas gracias. Entonces, a partir de esto que acabo de leer, Carlos, ustedes me van a contestar cuál es el significado de ese párrafo, cómo se relaciona con la ciudadanía y las habilidades para la vida, cómo se puede vincular el concepto de ciudadanía con el proceso de paz colombiano, ¿sí? Entonces, venga, se los sigo subrayando. Después de eso, vamos a hablar acerca de qué se entiende por ciudadanía laboral, cuál es el rol de las organizaciones de trabajadores en el ejercicio de la ciudadanía, si se puede definir la ciudadanía laboral como posesión de derechos y por qué. Estas son otras preguntas. No se preocupen que ya ahorita vamos a deshojar un poquito esto para que lo entendamos mejor. Porque el trabajo es un derecho humano fundamental, que ya hablamos un poquito de esto. ¿Cómo se lograría un mundo laboral con trabajo decente? Ya lo vamos a ver, los principios que promueve la OIT en el mundo del trabajo, la relación que tiene el trabajo con la satisfacción de las necesidades, los derechos laborales más vulnerables, qué consecuencias sociales, económicas, culturales y políticas resultan cuando a las personas no se les reconocen sus derechos laborales y qué relación tienen los derechos laborales con el trabajo de vida. Estas son otras preguntas que también se tienen que contestar y que van dentro del mismo paquete. Por otra parte, ya venimos a hablar acerca de lo que es un contrato de trabajo, entonces vamos a ver ¿qué es un contrato de trabajo? ¿Cuáles son los elementos que dan origen a un contrato de trabajo? Para que sean reconocidos los derechos laborales, yo debo tener siempre un contrato de trabajo por escrito. ¿Ustedes qué creen? Para que sean reconocidos mis derechos laborales, ¿debe haber un contrato por escrito? Profe, Sí, claro, yo creo instructor. que tiene que haber algo que lo soporte, que
que en algún momento, pues, si se siente que son vulnerados, esté la constancia de qué fue lo que se firmó. Bueno, y los que tenemos un contrato verbal, entonces, ¿qué hacemos? Creer en la buena fe de la otra persona. Listo. Entonces, ahorita vamos a refutar cuál de los dos tiene la razón y por qué. Porque, pues, también existen dos formas de contrato, que es el verbal y el escrito. Entonces, los que lo hicimos por verbal, ¿quién nos puede defender? Llamamos al Chapulín Colorado, llamamos a Pep, ¿a quién llamamos? ¿Sí? Listo. Ahora se me perdió la guía, muchachos. Ya, aquí está. Entonces, ¿cree usted que es posible pactar con su jefe el pago total de su salario en especie? Aclaremos, con mercancías, ¿no? Y no en dinero. ¿Ustedes creen que mi jefe me puede pagar el pago total del salario en especies? Andrés, ¿su jefe le puede pagar todo su sueldo en especies? Bueno, en mercancías, ¿no? Porque después van a decir, Sí, quién sabe. ¿Sí? yo creo que sí, no mentiras. Yo creo que no, de pronto una parte que uno, si uno necesita de que el intercambio con otra persona sería una parte, porque igualmente uno necesita la parte económica para poder subsistir en muchas cosas. Como la economía es lo que mueve en mi casa distintos factores en mi hogar o en mi estudio, lo que Ujú. yo necesite, entonces eso. Entonces las especies no me van a servir al 100%, de pronto le diría un 10%, un 20%, podríamos negociar algunos otros términos. Ok. Carlos, ¿usted cree que sí puede eh, que yo le pague todo en especie? Imagínese, está Instru pagándole todo en especie. Pues, instructora, la verdad sí conozco un caso en la empresa, ¿Que le pagan todo el sueldo en especie? no todo, pero sí Ah, no. gran parte. ¿En No, qué acuérdese sentido? que Ah, es todo. la pregunta dice, ¿usted puede pactar con su jefe que le paguen todo el sueldo en No, no, especie? no, no. No, ¿Mm? porque o sea, uno necesitaría efectivo para hacer otras necesidades, aparte de pronto de la vivienda. En el caso, Ok. digamos, del compañero, el jefe le descontaba el arriendo, pero ya tiene que mercar, que comprar de pronto o sea, todas sus cosas que utiliza, ropa, calzado, comida. Sí, así sea tomarse un tinto. El hecho es que yo hoy a Luis Carlos le voy a pagar su sueldo y le voy a pagar con este celular. Este celular, digamos que costará 1,5 millones. Entonces yo le digo, Luis Carlos, aquí está su pago de este mes. Entonces imagínese Luis Carlos diciéndole a la señora, mamita, vea, muerda este pedacito de aquí hasta aquí, es el de la comida, muerda. Listo, se va para donde los de la luz. Señores, de donde está el muñequito hasta donde está la primera cámara, eso es suyo. Descuénteselo del recibo de la luz. Y aquí la otra puntica es para los del agua. Por eso, su jefe a usted no le puede pagar todo el sueldo en especie. Sí pueden acordar y lo máximo que a usted le pueden pagar en especie es el 30% de su sueldo, no más. Porque como ustedes muy bien lo decían, ustedes tienen responsabilidades. ¿Cómo le digo yo al señor del arriendo? Pégale un mordisquito a este celular y ya, con eso está pagado. ¿Mm? Entonces, son esas cosas que tenemos que tener en cuenta. Otra de las cosas que dice aquí es que si su jefe le puede cambiar las condiciones de su contrato después de firmado, ¿será que a uno sí le pueden cambiar las condiciones del contrato ya después de que las firmé? Profe, pues yo creo que sí yo podría, pero tendría que volver a ver un nuevo contrato. No, pues tendría como que haber una modificación del contrato Bueno, entonces lo que dice Luis Carlos es muy y, válido. y volverlo a firmar. La cuestión es que sí se pueden hacer cambios,
pero primero tenemos que estar las dos partes de acuerdo, ¿sí? Para que pueda haber ese cambio. Pero que el jefe llegara y dijera, ay, no, venga, que ya no me gustó cómo quedó esto, tan, y listo, dígale a Ivonne que lo vuelva a firmar o coger la última parte que ya estaba firmada y cambiar todo. No, a no ser de que sea de común acuerdo y que le sirva y que lleve las de ganar el trabajador. ¿Sí? Es como la única forma para poder hacer los cambios. De resto, no, qué pena con el dueño del chuzo, pero no. ¿Ustedes saben qué se le paga a uno cuando uno tiene un contrato de trabajo? Los que tienen contrato laboral, cuénteme, ¿qué le pagan a usted mes a mes? ¿Ninguno tiene contrato laboral? Profe, pues o sea, la salud, la pensión, la caja de compensación, la ARL, creo que ya, nada más eso. Listo, eso es lo que le paga. Luis Carlos, digamos que se terminó su contrato. ¿Qué le deberían pagar a usted cuando se termina ese contrato? Como una liquidación por el tiempo laborado, Ujú. vacaciones si me las deben, ¿Qué más? y Las primas si se las deben, las las primas. cesantías si se las deben, los intereses de cesantías si se las deben. Ujú. Todas estas son cosas que nos deben pagar a nosotros cuando se termina el contrato, ¿sí? Entonces, esto es listo. Y ahora usted se supone que debe seleccionar en el grupo, pero este sí lo vamos a hacer individual, dos casos que ustedes conozcan o hayan escuchado en los cuales se evidencie la violación de derechos laborales, expliquen cómo se ha vulnerado ese derecho y qué se está violando y por qué. Todas estas preguntitas que les coloqué en verde, si se acuerdan, todas estas, ¿sí? Son las que vamos a tener que responder para la guía Informe sobre Trabajo Decente, Ciudadanía Laboral. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Claro, lo que tenemos que entregar para dentro de 8 días. Hombres de pocas palabras. Claro, hasta ahí lo que tenemos que entregar para dentro de 8 días. Sí, señora, ya mire que ahora sí, es que como la vez pasada en el video nos aparecía era la guía 4 y Sí, yo decía, yo búsquela por la 4 en el video y dele busquen Sajuna y no la encontré ni revolcando. listo, listo, pero ya claro lo que vamos a ver en esta, para esta evidencia de este resultado. Listo. Sí, Entonces señora. ahora mis bellos caballeros, les voy a explicar un poco acerca del tema, contarles un poquito la importancia. ¿Sí? Y entonces aquí tenemos el Derechos Fundamentales para el Trabajo, la guía 2. Ya ves, Andrés, ¿por qué se llama ciudadanía laboral? Porque generalmente la mayoría de las cosas que vamos a tratar tiene que ver con el derecho laboral y con la importancia de cuando ya yo soy grande y tengo que ejercer esa ciudadanía laboral. El resultado que vamos a trabajar es valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo. ¿Qué vamos a trabajar? Para este resultado son 4 evidencias, pero lo que vamos a trabajar para la sesión de esta semana y lo que tenemos que presentar es este informe, ¿sí? Ese taller y demás. La siguiente sesión, con lo que vamos a explicar, vamos a mirar un foro, vamos a hacer un gráfico sobre negociación colectiva y vamos a hacer una infografía sobre la huelga. Estas son las 3 evidencias que quedan pendientes de este resultado, que es el que estamos viendo el día de hoy. ¿Claro ese pedacito? Entonces, ¿cuál vamos a trabajar hoy? Este.
Y las que nos quedan pendientes son estas 3, que serían para la próxima semana. Ahora vamos a hablar acerca de lo que nosotros encontramos como que es el trabajo decente. Entonces es el concepto desarrollado por la OIT que se refiere a empleos con condiciones justas, equitativas y dignas. Es decir, incluye el respeto a los derechos laborales, a usted le pagan salud, pensión, ARL, o sea, tiene todo lo de ley, ¿sí? Hay igualdad de oportunidades y hay garantías de un salario justo. ¿Para qué? Para una vida digna. Pero después, entonces, Andrés, ¿usted me colabora con qué es el trabajo digno? Claro que sí, instructora. El trabajo digno es aquel que no solo cumple con los criterios del trabajo decente, sino que también permite a la persona desarrollarse integralmente, garantizando su bienestar físico y emocional y promoviendo su inclusión en la sociedad. Hablar de trabajo digno más allá de la noción de trabajo decente, porque el trabajo digno no solo se enfoca en condiciones laborales adecuadas, sino también en el reconocimiento y la valorización del trabajador como ser humano. Un empleo puede cumplir ciertos estándares laborales y seguir siendo explotador si no respeta la dignidad de la persona. Bueno, entonces, ¿me puedes explicar un poquito si te quedó claro una diferencia entre trabajo decente y trabajo digno? ¿O no es tan claro? Si no te quedó claro, no hay problema. Con eso, Pues yo me pego nosotros, de eso para. pues nosotros Bueno, hablábamos de las condiciones dignas mínimas que debe tener la persona, ¿no? Que evaluamos la clase pasada, ujú, que pues ya no son condiciones infrahumanas de trabajo, sino son unas condiciones pues que son pues ya más pasables por la persona, ¿no? Que son dignas ujú. de una persona. Pues digámoslo que no sea como tratado como otra cosa, sino como una persona. Y el trabajo, ¿qué era el otro? Ya se me Decente, fue. decente. Y el trabajo decente, pues, es hacer un trabajo, porque puede haber condiciones dignas, lo que decíamos la vez pasada, pero el trabajo Ujú. no puede ser decente. O sea, puede ser un trabajo que pueda, como dijimos, infringir normas, puede ser un trabajo, ay, bueno, etcétera, se me fue la palabra. Es que estoy Sí, pensando tranquilo, no aquí te en, preocupes. es que estaba Tranquilo. leyendo precisamente un documento. Sí. eh, de una pelea de, bueno, dentro de dos magnates del mundo, que es Elon Musk y Carlos Slim, ¿no? Que ellos pelean por las condiciones laborales. O sea, eso fue un tema que ellos sacaron hace un mes. ¿Cuánto Sí. debería trabajar una persona? Y están en discusión por eso. Y el mundo se está volcando a ellos porque pues Elon Musk es el que tiene más plata y él es el que está diciendo que las personas deben trabajar hasta 120 horas semanales. Eso es una cosa, es una barbaridad. Eso O es sea, una me refiero a que son locura. muchas horas. Bueno, Sí. entonces ya le voy a explicar un poquito la diferencia y qué es un trabajo decente. Un trabajo decente no tiene que ver con lo que nosotros ejercemos, porque ya sabemos que el trabajo decente tiene que ser legal y el trabajo digno también tiene que ser legal, ¿sí? Lo que pasa con el trabajo decente es que el trabajo decente dentro del proceso y dentro del proyecto que se está viendo, yo puedo tener mi restaurante, ¿sí? Y voy a tomar el caso que tú nos dijiste de las madres cabezas de familia. Resulta que yo a ellas les pago hasta la risa, pero hay días en que yo las necesito desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la mañana. Yo les pago todo. O sea, ahí estoy hablando acerca de una normatividad del trabajo decente que yo les estoy pagando porque el problema literalmente entre la diferencia entre el trabajo decente y el trabajo digno es que yo voy a cubrir absolutamente todo. Si hay que pagarles recargo nocturno, lo voy a hacer. Si tienen que trabajar un domingo, lo voy a pagar. ¿Mm? Pero aquí con el trabajo decente, entonces, ¿qué está haciendo el trabajo decente en ese momento? A usted le pagan absolutamente todo, pero ¿dónde está su vida? ¿Dónde está el compartir con su familia? ¿Dónde está el que si quiere usted es domingo y se levanta a las 2 de la tarde y dice, hoy no quiero hacer nada? ¿Mm? Entonces, el trabajo decente es muy bueno, pero
hay una línea donde usted puede tener un trabajo decente, le pueden pagar absolutamente todo, pero no hay la calidad, ¿sí? Y recuerden que ahora la salud mental tiene muchas garantías y estamos buscando que también un buen trabajador esté bien, tanto física como mentalmente. Entonces, uno dice en primera instancia, la plata lo es todo. Claro, usted necesita plata, pero muchas veces usted sale a las 5 de la mañana de su casa, llega a las 12 de la noche y usted no ve a nadie en su casa. Y así va de lunes a lunes. ¿Dónde está esa dignidad humana? ¿Dónde está? Porque si uno fuera solito, está bien. Si uno viniera al mundo solo, está bien. Pero uno necesita de otros. Y entonces ahí es donde el trabajo digno empieza a tener más fuerza, ¿sí? Porque aquí no es solamente cómo te están pagando. Obviamente te tienen que pagar lo justo, ¿sí? Pero tú debes tener tus días de descanso. Uno a la semana debe tener máximo, son 4 horas, si no estoy mal, de horas extras que uno puede hacer a la semana. Y hay gente que en un solo día está haciendo las 4 horas. Y entonces, ¿dónde está mi dignidad y dónde está el trabajo digno? Entonces, la diferencia entre el trabajo decente y el trabajo digno, la OIT le apuesta a un trabajo decente, donde las garantías laborales se cumplan, donde si usted se demora 3 horas más en su empresa, usted se la pague. Pero lo que estamos buscando, aparte de que me den esas garantías, es que yo tenga un trabajo digno en donde recuerden que tienen a un ser humano allá y no a una máquina. Clara esas diferencias, ya un poquito más claro, Andrés, el panorama. Clarísimo, claro. Sí. Por otra parte, entonces vamos a hablar de que la falta de trabajo se puede asociar con la pobreza, la violencia y la falta de desarrollo. ¿Sí? Se dice que si usted no tiene empleo puede generar pobreza, ya que las personas no tienen ingresos para satisfacer sus necesidades básicas y esto a su vez puede aumentar la violencia debido a la desesperación y la exclusión social. Además, sin empleo la economía no se fortalece y se limita el desarrollo de las comunidades, ¿sí? Casos de condiciones laborales inadecuadas, entonces los vendedores informales que no tienen seguridad social ni estabilidad económica, que la hablábamos la clase pasada, trabajadores de fábricas con salarios básicos y sin derechos laborales, personas en el sector agrícola expuestas a químicos sin equipos de protección o mujeres trabajadoras domésticas sin contrato ni jornada laboral definida. Estos son algunos de los ejemplos que hay. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la ciudadanía laboral. Y este es el ejercicio de derechos y deberes en el entorno del trabajo, lo que implica condiciones dignas, respeto a las normas laborales y participación en la toma de decisiones dentro de un ámbito laboral. La ciudadanía se relaciona con las habilidades para la vida, es decir, la ciudadanía requiere habilidades como la comunicación, el pensamiento crítico, la toma de decisiones y la resolución de problemas. Estas habilidades ayudan a las personas a convivir pacíficamente, a defender sus derechos y a contribuir al bienestar común. ¿Ustedes están de acuerdo con que la ciudadanía se relaciona con las habilidades para la vida y con el proceso de paz en Colombia? Luis Carlos. ¿Cómo, profe? ¿Me repite, por favor? ¿Usted cree que la ciudadanía laboral se puede relacionar con las habilidades que tiene uno para la vida y para los procesos de paz aquí en Colombia? Según lo que hemos hablado de ciudadanía laboral, Clara. Sí, profe, yo creo que sí, porque justamente los grupos armados, pues como marginados, pues teniendo esos derechos en el trabajo, esas garantías, pues creo yo que se verían de pronto menos obligados a tener que pertenecer a dichos grupos. Perfecto.
Entonces aquí, si usted da garantías, más que dar garantías, si usted tiene la posibilidad de generar empleo, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Si yo tengo trabajo, si mi vida familiar, de hogar, está bien, ¿sí? Uno no busca lo que no se le ha perdido en otro lado, ¿cierto? Pero también generar ciudadanía laboral, es decir, poder trabajar, genera que, con todo el respeto, que de las personas que nos encontramos aquí, a uno sí le debe gustar trabajar, porque yo tengo personas, conocidos, que les cuesta trabajar, todo les da pena. Venga, vamos a vender bombombones, mire qué tal. Ay, pero es que tal cosa, es que yo no sé. Vení, es que necesitamos. Bueno, empecemos arreglando casas. Ay, no, 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 no. A mí me da pena. Yo no voy a trabajar. Es que a mí nunca me enseñaron a tender una cama. Yo ni siquiera atiendo la cama. O sea, yo creo que dentro de las habilidades, uno sí debe ser bueno para algo. Y uno debe aprender a cómo sobrevivir y cómo poder eh, realizar un trabajo. O sea, no entiendo por qué a uno le debe dar pena realizar un trabajo y no le da pena, digamos, decir mentiras, robar. Pues es que robar es muchísimo más fácil que tener que decirle a la señora del lado, vea, yo hago aseos. O mire, yo vendo obleas. ¿Mm? Entonces, son esas cosas que uno en esta sociedad algunas veces no entiende. Lo que pasa es que hay gente que va saliendo del colegio, que no sabe, que no ha hecho absolutamente nada y que quiere que cuando van y piden un trabajo, no, nosotros pagamos el mínimo, ay, tan poquito, o no, pagamos 500, me dio tiempo por hacer esto, ay, no, todo eso toca hacer, o sea, ya quieren tener el sueldo de un ministro y no han hecho absolutamente nada. ¿Mm? Para podérselo ganar. Entonces, aquí también sí va de la mano como la actitud que usted tenga como ciudadano. Ujú. Carlos, perdón la pregunta, ¿usted cuánto se ganó en su primer trabajo? Dicen por ahí, legalmente, en mínimo, estaba en 544. Me acuerdo que estaba tan feliz con ese sueldo que de toda esa plata. Ah, para usted sí fue toda esa, usted sí dijo toda esa plata. Sí, claro, porque yo, o sea, yo venía trabajando en la calle, vendiendo cosas, en restaurante iba por días, ¿sí me voy a Ok, entender? Y ya cuando sí, salí del ejército, fui a una empresa ya legalmente con toda la ley y me dieron el mes, porque no me dieron quincenalmente, sino que me pagaron el mes. Y estaban 500, casi 580.000, porque ahí, en esa empresa había una ley que pagaban casi 100.000 pesos de más del mínimo. Yo, ok. yo dije, O uff, sea que todo usted esto, estaba como, mejor no, dicho, dichoso. no, Andrés, ahora cuénteme usted, ¿cuánto fue su primer sueldo? Pero sueldo en trabajo legal o trabajando por fuera. No, digamos que en su trabajo legal, ¿sí? Su trabajo Eh, legal, ta- listo. ¿Cuánto le ganaron? ¿Cuánto se ganó? Y de rebusque en rebusque, ¿cuánto era lo máximo que se hacía? Pues, instructora, la verdad, yo trabajé, bueno, mi primer salario legal fue con los almacenes de cadena, trabajando en grandes superficies, y fue el Sí. salario mínimo también, que creo que también estaba como alrededor de 500 alguito, lo que dijo el compañero, y también cuando uno se ganó el primero, eso para uno era ver, y tener una cuenta, ¿no? Porque pues cuando era trabajo informal era por fuera, era todo en efectivo. Bueno, Entonces, y así, siendo informal, ¿cómo le iba? pues siendo informal, pues no tenía seguridad social ni nada, pero sí me hacía más o menos semanales en ese entonces, eran 200.000 pesos, eran más o menos 800.000, eh, No, se digámoslo así, hacía buena mensuales. plata. Mire que haciendo cuentas y viendo lo que decía Carlos ahorita, usted puede,
puede ser un buen prospecto, un buen partido. Si en ese tiempo el salario mínimo era de 500 y usted producía 800, no, ese era. Así es como uno tiene que conocer a la gente. Le estoy haciendo caso a Carlos. Estoy viendo toda la proyección. Ah, ya, ya. Entonces son esas cosas, muchachos, que uno cuando empieza a ver y dice, wow, pero me imagino que para ganarse el salario mínimo, Carlos y Andrés tenían que trabajar y tenían que poner el hombro y decir, sí, toca madrugar, toca hacer esto. Esto no era simplemente, venga, siéntese, escriba tal cosa y ya, venga por el sueldo dentro de un mes. Les costó un poquito, ¿no? Ese trabajo. O se lo ganaron tan fácil, o estaban tan No, contentos que dijeron, es que me lo merecía. no, a mí me costó bastante porque al principio en la empresa ingresé como ayudante y me tocaba alzar, digamos, bastantes rollos pesados de 40, 60, 70 kilos. Y los movimientos siempre eran, los trayectos siempre eran larguitos. Ujú. Pero ya, gracias a Dios, con el año ya ascendí enseguida. Ah, perfecto. Y Andrés también Yo era gan- simplemente sentarse y ya. No, yo trabajaba, bueno, cuando trabajé con las grandes plataformas, sí era trabajando más con el cerebro, que es lo que hago ahorita, trabajo más con el cerebro que físicamente, Pero de todas pero formas les anteriormente toca cuando era trabajar. informal, sí, cuando era informal era más duro porque, bueno, yo trabajé en talleres de metalmecánica y sí le Sí. pagaban a uno más y fuera de eso, pues bueno, a veces le quedaban un poquito más, pero uno le alcanzaba para pagarle un ayudante 2 o 3 días para que le ayudara a uno. Hubo otros muchachos también rebuscando para que le ayudaran a uno a pintar grandes estructuras metálicas. Ujú. Y pues eso siempre era más desgastante, o sea, ganaba uno más, pero terminaba uno mucho más agotado. Parte del encanto. Ahora hablamos acerca de la ciudadanía laboral y el rol de las organizaciones y cuáles son estas organizaciones. Estamos hablando de los sindicatos, de las asociaciones, ¿sí? Y cuál es el rol de ellas dentro del ejercicio de la ciudadanía laboral. Ellas, estas organizaciones o sindicatos, defienden que los derechos de nosotros, promueven mejores condiciones de trabajo y negocian con los empleadores. ¿Para qué? Para garantizar salarios justos y una seguridad laboral. Ese es el rol como tal de las organizaciones de trabajadores en el ejercicio de la ciudadanía laboral. Y la ciudadanía laboral como posesión de derechos no es solamente el derecho que yo tengo, sino también la posibilidad de ejercerlo libremente, como el derecho a un salario justo, la seguridad social, la participación en decisiones laborales. Entonces, todo lo que marca al nombre de ciudadanía laboral va ligado con un trabajo decente, un trabajo digno, a que yo pueda cumplir ciertas cosas y como hablábamos acá, que yo tenga habilidades para trabajar y que por esas habilidades me paguen. Y en el caso del proceso de Colombia, ¿sí? Del proceso de paz. Obviamente, cuando nosotros vamos construyendo y hay la posibilidad de generar más empleos, vamos a tener una mejor ciudadanía laboral y van a ser muchísimos las posibilidades de que uno se sienta productivo, ¿m? De que a uno por lo que sabe le pagan, pero no es que, listo, es que, como dice Andrés, es que a mí me pagan por pensar, pero que a usted le paguen 100.000 pesos por pensar al mes, eso no es justo, ¿sí? Que lo que le den a uno dentro de esa ciudadanía y dentro de ese trabajo sea digno y sea decente y que sea directamente proporcional con lo que yo estoy haciendo. Por otra parte, hablábamos acerca de por qué el trabajo es un derecho humano fundamental. Y en la Constitución de Colombia se reconoció el artículo 25, ¿sí? Como el derecho al trabajo. Y allí se dice que el trabajo es un derecho y una obligación social que está protegida en todas sus modalidades. Y este reconocimiento se basa en que en la dignidad humana y en la necesidad de garantizar el bienestar de las personas. Además, cuando yo trabajo, permito
las personas satisfagan sus necesidades básicas, es decir, desarrollarse como un individuo y contribuir al progreso de la sociedad. ¿Mm? Entonces, yo puedo, cuando trabaja, decir, muchachos, los invito a tomarse un café porque tengo con qué, ¿sí? Y es parte de lo que yo soy como ser humano, es decir, el compartir con otros, porque no crean, el trabajo y el derecho al trabajo no se hace solamente para una persona, sino esto tiene como un efecto dominó. Cuando uno falla, fallan todos. Y es lo que generalmente pasa en una empresa. Entonces, como nosotros trabajamos en equipo, se supone que si yo estoy bien en mi entorno, si yo estoy bien con mi esposo, si yo estoy bien con mi familia, pues esto va a funcionar muchísimo mejor. Pero imagínense donde yo estuviera trabajando 24/7 y aparte de eso, lo que gano no me alcanza para mantener y lo que gana mi esposo tampoco. ¿Cómo es ese ambiente en su familia? ¿Sí? En su hogar. No va a ser nada chévere. Que cada vez estemos trabajando más y la plata menos se ve. Claro que eso no pasa aquí, eso pasa en otros planetas. ¿Mm? Creo que esos ejemplos no vienen al caso, o no sé si ustedes de casualidad conocerán a alguien que trabaja mucho y cada vez lo que gana se ve menos, o sea, como que uno dice, y trabajo y trabajo y trabajo, pero lo que gano cada vez no es acorde con todo lo que yo estoy dándole o estoy aportando en ese trabajo. ¿Mm? Que afortunadamente eso no pasa generalmente. Y aquí, dentro del derecho al trabajo y un mundo laboral con trabajo decente, habla también de que garanticen empleos con condiciones dignas, donde haya seguridad social, donde haya protección contra abusos, salarios justos, y la relación entre el trabajo y la satisfacción de las necesidades básicas de las personas permite que nosotros podamos acceder a alimentación, vivienda, salud, y aquí no solamente me voy a referir a la salud física, sino también a la salud mental, que haya educación y garantizando una vida digna. Estos derechos laborales más vulnerados, aclaro, son los que yo creo que son los más vulnerados. Puede que ustedes digan, no, Instru, mire, hay otros, pero para mí creo que nosotros cada vez nos cuesta pagar más un salario justo, ¿sí? Que haya seguridad social. Cada vez las horas extras es más lo que tenemos que trabajar y menos lo que se reconoce. Y en ciertos momentos se ve en ciertos trabajos discriminación laboral. ¿Mm? Otra de las cosas es que no hay reconocimiento de los derechos laborales en el área social porque hay conflictos y dificultades económicas, tenemos pobreza y explotación, culturales, desvalorización del trabajo y políticas, falta de estabilidad y protesta. Después de esto, muchachos, los derechos relacionados directamente con el trabajo, entonces tenemos el trabajo, la abolición a la esclavitud, el derecho al trabajo en condiciones de libertad, legalidad y libre escogencia y la posibilidad de accesos a servicios gratuitos de empleo, la formación para el trabajo y la protección contra el desempleo. Entonces aquí está, aquí nos habla acerca de que una de las principales luchas de los movimientos sociales a la cabeza del movimiento de mujeres es el derecho al acceso en condiciones de no discriminación, ¿sí? De igualdad de oportunidades en términos de remuneración y oportunidades. Junto a esta nueva exigencia laboral se encuentra la protección de las personas jóvenes que trabajan y la erradicación del trabajo infantil. En consecuencia, se crea la Organización Internacional para el Trabajo a partir de todo esto, que está fundada en 1919 y es la única superviviente del Tratado de Versalles, que estableció la Sociedad de Naciones Unidas y se convirtió en el primer organismo especializado de la ONU en 1946. Hasta aquí necesito saber si tienen dudas, peticiones, quejas o reclamos.
dijo un profesor, todo claro como el río Magdalena. Uy, bebé, qué turbulencia. Listo. Ahora quiero que repasemos este pedacito que no lo tengo aquí, o sea, que no está en esa diapositiva, pero quiero saber si ustedes saben de casualidad, porque ya ustedes son grandes, ¿m? De casualidad, para que exista un contrato de trabajo, ¿qué elementos deben existir? A ver, ¿qué creen que debe existir para que exista un contrato de trabajo? Unos derechos, unos deberes dentro de un contrato de trabajo, o sea, los que tiene que hacer la persona, qué es lo que tiene que realizar, unos como unos puntos claros, qué es lo que tiene que realizar y a qué tiene derecho la persona, ¿no? Pero sobre todo los contratos se enfocan más en los qué, en los deberes que en los derechos. Sí, pero bueno, como tal, para que exista, ¿qué elementos deben haber? O sea, para que exista ese contrato de trabajo, ¿qué debe haber? Dos O sea, partes de acuerdo, ¿quiénes deben estar? dos partes de acuerdo, el empleador y el empleado sería en este caso. Ya empezamos por la parte chévere. Ahora sí, entonces, uno de los elementos que debe existir para que exista un contrato laboral es que debe haber una persona natural, que en este caso es el trabajador, el que quiere trabajar, y debe haber otra persona natural que podría ser el empleador, ¿sí? Es decir, yo como persona natural puedo contratar a Luis Eduardo, ¿sí? Podemos hacer un contrato y no habría ningún inconveniente. O yo como figura de mi restaurante Tu Cosita Rica, ¿sí? Como persona jurídica, representante de, puedo contratar a Luis Eduardo. Entonces, para que exista un contrato laboral, lo primero que debe existir es una persona natural con una persona natural o una persona jurídica con una persona natural. La segunda cosa, y es algo que a ustedes les encanta, que tiene que haber, que tiene que estar estipulado en un contrato. Niños, a ustedes les fascina. No lo puedo creer que a ustedes no les guste saber eso en un contrato. No me diga que le empataron a Colombia y todos se quedaron callados. No. Y que no, todavía no. Entonces, ¿qué es lo que más en un contrato, qué debe decir o qué debe aparecer que a ustedes les encanta? El sueldo. ¿Cuánto me van a pagar? Literal, así ¿Y de sencillo. ¿Cuánto? cuánto voy a trabajar? Entonces, ese sería algo conocido como el salario. ¿Mm? Ese sería el salario. Y el tercero es la subordinación. La subordinación es lo que nosotros conocemos con qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, quién es mi jefe, a qué horas entro, a qué horas salgo, qué días trabajo, y todas las obligaciones que tengan que aparecer, aparecen en la parte de la subordinación. Entonces, ¿qué debe tener un contrato laboral? ¿Cuáles son los elementos? Entonces sería las dos partes, ¿cierto? El salario, perdón, el salario y la subordinación. ¿Listo? Para que tengamos claro eso dentro de los elementos. Y ahora la pregunta es, ¿qué formas de contrato existen? Indefinido y a término fijo. No, Con entonces, obra labor. no, las formas, esos son los tipos de contrato, pero las formas del contrato, entonces vamos a hablar de verbal y escrito. Estas son las dos formas de contrato. ¿Listo? Yo puedo hacer un contrato verbal o un contrato escrito. Listo.
Entonces, ya sabemos tres partes, que tenemos un contrato verbal o un contrato escrito. Ahora sí, ¿qué tipos de contratos podemos tener? Entonces, podemos tener el indefinido, el contrato a término fijo, el contrato por obra o labor y el contrato de aprendiz. Vamos a trabajar esos hoy. ¿Listo? ¿Alguno ha tenido alguno de ese tipo de contratos? Yo he tenido a término indefinido por la labor y he tenido los tres, menos el de aprendiz. Hágame. Pero ya casi, Andrés. Ya casi le toca. Listo. Yo te, ah, qué pena, Cuénteme, ¿usted qué ha tenido, Carlos? No, hágale. a término fijo a un año, pero duré 12 años en la misma empresa, entonces, Perfecto. Entonces vamos a hablar un poquito acerca del contrato a término indefinido. Como su nombre lo llama, entonces él tendría fecha de inicio, pero no tendría fecha de terminación, ¿verdad? Porque es indefinido. ¿Listo? Ese contrato es el único que se puede hacer verbal o escrito. ¿Sí? Cuando yo asumo que voy a hacer un contrato con Luis Eduardo y le digo, Luis Eduardo, lo necesito para que trabaje en mi finca, para que me organice esto, cuadremos esto, o para que usted haga todo el diseño en mi empresa del desarrollo de software y esté pendiente de contrato a Luis Eduardo indefinidamente. Y lo hacemos verbal. Aquí se asume, ¿sí? El día en que hablamos, empezamos, entonces yo le dije, listo, nos vemos mañana, 11 de junio, 8 de la mañana, en las instalaciones de mi empresa, y empezamos. No se firmó un contrato laboral, pero se hizo un contrato verbal. Y entonces aquí asumimos que ese contrato es indefinido. Ahora nos vamos a un contrato a término fijo. El contrato a término fijo tiene un principio y un final. La fecha cuando inicia y la fecha cuando se termina, ¿cierto? Resulta, acontece, Andrés, usted que ya tuvo los tres tipos de contrato, cuénteme, si usted quiere renunciar hoy, su contrato es a un año, y quiere renunciar hoy porque está cansada de su jefe, este ser de luz tan querido, usted puede renunciar y decir, no voy más, o usted tiene que avisar, o tiene que, en el caso a término fijo, usted puede retirarse el día que quiera. Bueno, en este caso esos contratos aplican unas cláusulas. Eh, yo me acuerdo, bueno, sí, siempre uno tiene que avisar, dar preaviso, unas cartas que se llaman preaviso que uno hacía si se iba a retirar antes del contrato y si pues no tenían cláusulas firmadas, es decir, si yo no manejaba cosas financieras como lo hacían otros departamentos, le podían aceptar la renuncia a, creo que era a un mes o 15 días de anticipación. Y otras les pedían que la renuncia fueran a 2, 3 meses, porque es dependiendo en la zona donde estuvieran, se movieran dentro de la empresa. Digamos, un tesorero no podía decir yo renuncio ya, porque le tenían que hacer investigación y mirar cómo estaban las cuentas, dependiendo la compañía. Tenían que llevar todo eso y tienen que, si habían unas cláusulas también para renunciar, no era tan fácil como Claro, a pero término digamos, indefinido. claro, pero pues de todas formas usted a término fijo también tiene unas cláusulas y dentro de las cláusulas es que eh, usted sí puede renunciar, o sea, dependiendo de su cargo también es cierto, pero usted sí puede renunciar hoy. Por ejemplo, usted va a renunciar porque a usted le salió ya un contrato a término indefinido con la gobernación. Eso era algo que usted se había presentado hace 6 meses. Desde hace 6 meses estaba esperando a ver si por fin salía o no salía, porque así como usted podía haber quedado, puede que no. Y resulta que a usted le avisaron hace 3 meses que usted estaba dentro de la lista de elegibles.
pero no sabían si el primer puesto lo había aceptado, si el segundo no. Y cuando a usted le llegó la carta, le llegó y le dijeron, Andrés, bienvenido al mundo laboral, se tiene que presentar mañana a las 10 de la mañana porque ya está su contrato. Entonces yo no puedo renunciar. En ese caso, Pues ahí sí ya es un caso de fuerza mayor, claro que sí. es que usted puede renunciar, ¿sí? Lo que pasa es que en ciertos términos, uno también entiende al empleador que algunas veces, pues, el puesto de uno, listo, usted tiene que hacerle, no hay ningún proceso, hágale el proceso que quiere, organiza, aquí yo ya dejé todo organizado, que venga el que quiera hacer auditoría, pero yo me tengo que ir, ¿sí? O sea, ese no fue un puesto que yo dije, ay, no, o la otra cosa, yo le saqué la piedra y definitivamente usted y yo ya no vamos, yo prefiero renunciar porque mi salud mental está por encima de otra cosa, yo puedo renunciar, ¿sí? El trabajador, si lo echa usted, lo tiene que echar con justa causa o, como usted lo dijo, tiene que empezar a mirar las cláusulas, pagarle el tiempo de lo que le faltaba de su contrato, ¿sí? Porque no es tan fácil. No es tan fácil echar a alguien. Es más fácil renunciar que echar a alguien, ¿sí? Y la otra cosa es que en ese tipo de contratos, entonces, por ejemplo, Andrés cumple contrato el próximo 15 de julio se le termina el contrato. Si yo quiero que Andrés siga en mi empresa, siga un año más porque fue para el tiempo que lo contraté, yo no le envío absolutamente nada, no le digo nada, y ya el 15 de julio que se le cumple el contrato, al 16, él puede venir feliz y dichoso que se le va a renovar automáticamente su contrato por un año más. Pero resulta que acontece, y qué pena con usted, Andrés, hoy cogerlo de ejemplo, yo ya no me aguanto más a este man y yo no le quiero renovar contrato. Entonces, por tardar el 15 de junio, yo le tengo que estar avisando a Andrés de que no lo necesito en mi empresa. Usted le tienen que notificar con 30 días de anticipación que no le van a renovar su contrato. No es que 8 días antes, un día, la ley dice que a uno le tienen que notificar con 30 días de anticipación. Para que no le renueven el contrato, porque si a usted le avisan 8 días antes, usted puede tutelar y tiene que dejarlo trabajar por el año más, por no haberlo notificado en el tiempo que es. Entonces, claro, lo que pasa con los contratos a término fijo y porque ellos sí tienen que ir escritos, porque usted debe tener muy claro la fecha de entrada y la fecha de salida. Y aparte de eso, saber la fecha en la que le tengo que notificar si le voy o no a renovar el contrato. Por eso es la diferencia que hay entre el contrato a término indefinido o el contrato a término fijo. Clara esa diferencia que hay entre ellos dos y por qué el contrato a término fijo se debe hacer por escrito. Sí, señora. Sí, señora. Por obra o labor, entonces es lo que dure una obra, es que vamos a construir una vía. Entonces yo le digo, listo, Luis, lo voy a contratar para que usted me ayude desarrollando todo el software de lo que necesito en esto y me lo pase en esta, para que todos los que tengan, los ingenieros y eso, tengan toda la información dentro de este software. ¿Listo? Luis trabaja, esa obra está proyectada para 3 meses. Luis va a estar en la primera parte y la primera parte dura una mes. Para lo que yo lo contraté, que era que cargara toda la información y demás, se demoraba un mes y yo le pagué por ese mes. Hay otras que pueden durar los 3 meses porque lo que hacen dentro de la empresa
y dentro de lo que vamos a hacer en el proyecto se demora 3 meses. Hay otros que no empiezan con el proyecto, empiezan en el mes 2, trabajan el mes 2 y el mes 3. Y ese contrato también tiene que tener su inicio y su final. Es decir, aclaramos que el señor Luis inicia con nosotros desde la segunda temporada del convenio tal, el 10 de junio, y finaliza cuando se termine la obra. Punto. Pero yo tengo que saber cuándo inició y dejarlo por escrito. Eso mismo pasa con el contrato de aprendizaje. Claro, hasta ahí los tipos de contratos y qué debe tener un contrato y cuáles son los elementos del contrato. Sí, señora. Listo. Entonces, hasta aquí, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, ganas de volverme a ver. Los escucho, niños. ¿Cómo, profe? ¿Qué fue lo que ¿Qué fue lo dijo? que dijo? Que si tenía alguna petición, queja, reclamo, sugerencia, ganas de volverme a ver y demás con respecto a lo que trabajamos en el día de hoy y la evidencia que vamos a subir para dentro de 8 días. Qué bueno, todo, pues, yo creo que está claro. ¿Sí? Listo. Entonces, muchachos, vamos a dejar la fecha de una vez organizada para que me entreguen. Entonces, ustedes me van a entregar la guía, o sea, esta evidencia. El próximo, tienen plazo máximo, el próximo 18 de junio. ¿Cuándo, Es un profe? miércoles. Miércoles 18 de junio. Profe, yo no Esta recuerdo. sería la 2. En la clase anterior usted había dejado solo una actividad o dejó dos. Es que la guía de la vez pasada son 2 actividades, ¿sí? Lo que pasa es que esa es más sencilla de explicar, pero tiene más cosas por hacer, pero son 2 evidencias que tiene el taller y el foro. Esta la partí porque esta tiene 4 evidencias. Entonces, hoy vamos a resolver toda la parte ¿de qué? De trabajo decente, todas las preguntas, y esas preguntas las deben subir antes del 18 de junio. Y ya dentro de 8 días, el próximo 17, terminamos la guía y les digo para cuándo tienen que subir las otras 3 evidencias. No sé si está claro. Sí, profe, lo entendí. Listo. Entonces, guía 2, parte 1. Listo. Listo. Y recuerden que tenemos la entrega para este viernes 13, ¿cierto? Si no estoy mal. Díganme que sí, sí. Este viernes 13 tienen la entrega de de las 2 evidencias del primer resultado. ¿Listo? Sí, señora. Listo. Hasta aquí, ¿alguna otra pregunta? En este momento, muchachos, detengo la grabación. Les agradezco su compañía.